Buenos días, es un gusto saludarles. Gracias por su presencia acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Esta mañana damos la cordial bienvenida también a nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV y a todas las redes conectadas. Les dejamos a ustedes con la palabra del señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Santiago Palomo. Bienvenidos. Buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta nueva edición de la Ronda de Lunes, a todo el pueblo de Guatemala que nos sintoniza a través de las redes oficiales y de las plataformas de los medios de comunicación. ¿Cómo amanecieron? Otro lunes, tenemos una agenda muy importante. Hoy, como todos los lunes, nos estará liderando esta ronda el presidente Bernardo Arévalo, quien estará acompañado de la ministra de Ambiente Patricia Orantes, la ministra de Economía Gabriela García y la ministra de Trabajo Miriam Roquel. Venimos de un importante encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum de México, y esta ronda se aprovechará para actualizar sobre algunos de los importantes acuerdos a los que se arribó el viernes pasado. Frase del día de Avia Breiner, que me hizo ojos, dice: vamos a citar a Hermann Hesse, escritor suizo de origen alemán, que decía: la divinidad está en ti, no en conceptos o en libros. La verdad se vive, no se enseña. Previo a darle la bienvenida a la mesa principal, compartirles con ustedes la agenda. Hoy el presidente Bernardo Arévalo estará participando en el Consejo Nacional de Cambio Climático. Mañana martes estará participando en el Foro de Semiconductores organizado por la Embajada de Taiwán y el Ministerio de Economía, y por eso hoy nos acompaña la ministra García para darnos más detalles al respecto. Ese mismo martes estará viajando a Santa Lucía, Utatlán, donde estará con la comunidad coordinando la entrega de adoquines. Esto en cumplimiento aparte de los compromisos adquiridos durante la firma de agendas de desarrollo que ustedes han presenciado. Este jueves, como cada mes, el presidente liderará la Asamblea de Diálogo Permanente con autoridades indígenas ancestrales, y finalmente el viernes participará en una actividad de entrega de donación de equipo para el Ministerio de Desarrollo por parte de la Embajada de Taiwán. Les estaremos dando mayor información al respecto para que nos puedan acompañar. La vicepresidenta esta semana tendrá una agenda de trabajo del 19 al 22 en Ecuador para fortalecer el diálogo entre las vicepresidencias mediante el intercambio de experiencias en políticas públicas de seguridad alimentaria, ciencia, cooperación y articulación multisectorial. Una de las visitas será a un albergue en donde se abordará la dignificación de los derechos humanos de las personas migrantes y movilidad humana. Esta semana también será inaugurado un club de ciencias en Quetzaltenango. Y con ello quiero darle la bienvenida al presidente de la República y a la mesa principal. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Recibimos en el Patio de la Paz al señor presidente de la República de Guatemala, así como a las distinguidas ministras que le acompañan esta mañana. Bienvenido, señor presidente. Muchas gracias, estimados amigas y amigas. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Palacio Nacional. Siempre es un gusto estar con ustedes, tenerlos aquí en estas rondas. Vamos a empezar una nueva semana trabajando a favor del pueblo digno, y el día de hoy va a tomar posesión la nueva viceministra de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social, Claudia Valenzuela. Valenzuela es una profesional con una experiencia de más de 20 años en programas de desarrollo económico-social y cooperación internacional en Centroamérica. Este viceministerio es de una relevancia enorme para los programas sociales que se están llevando a cabo y para el esfuerzo de que la asistencia, a diferencia del pasado, efectivamente llegue a quienes más lo necesitan, que son a partir de criterios y perfiles técnicos y no de mecanismos clientelares como ha venido sucediendo. Desde ya le damos la bienvenida a la viceministra Valenzuela en este esfuerzo. Como ustedes saben, el viernes tuvimos
la oportunidad de participar en 2 reuniones internacionales de mucha importancia. La primera fue una reunión binacional con México, que se llevó a cabo en la ciudad de Flores, con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien, en conjunto con los miembros de nuestros respectivos gabinetes, hicimos una revisión a una serie de temas, esencialmente temas transfronterizos entre nuestros países. Y a continuación nos dirigimos a Calakmul para tener una reunión trinacional a donde se nos unió el primer ministro beliceño, John Briceño, con quien tuvimos la oportunidad de firmar la declaración de la Gran Selva Maya, donde se está creando un corredor biológico y cultural de suma importancia, y también tener consideraciones alrededor del proyecto trinacional del Tren Maya. Estos encuentros son muestras de la política de hermandad y cooperación que el gobierno de Guatemala está impulsando con nuestros vecinos. Es un tipo de relacionamiento que construye sobre los lazos históricos, sociales, culturales y económicos que existen naturalmente entre países vecinos, pero que los proyecta a partir de la voluntad de enfrentar de manera conjunta desafíos importantes de desarrollo, desafíos de justicia, desafíos de construcción democrática, que en lo que estos 3 gobiernos coinciden y estamos dispuestos a trabajar de manera colaborativa. Esta es la primera vez en la historia que se da un encuentro entre los 3 mandatarios, a pesar de que compartimos ese enorme espacio natural que es la Gran Selva Maya y una serie de retos y oportunidades compartidas. Nunca había tenido lugar una demostración de esta disposición a la cooperación y a la colaboración internacional. Y no es casual que se hayan celebrado en la Gran Selva Maya. La reunión binacional tuvo lugar en Tikal, corazón de la biosfera maya, como se ha llamado históricamente, y la otra en Calakmul, porque como recordábamos, estos son espacios que ahora tenemos ciudades que caen en distintos lugares de cada uno de estos países, pero que históricamente eran parte de un gran espacio civilizacional, esa Gran Selva Maya a la que hoy estamos dándole una proyección y un sentido de futuro. Además, con México abordamos temas de enorme importancia para nuestro país, como la interconexión energética entre ambos países, que ha permitido que miles de familias guatemaltecas en áreas de difícil acceso puedan obtener energía eléctrica y que va encaminada a garantizar que haya acceso a la energía en la calidad y la potencia necesaria para el desarrollo económico del país. Se discutieron oportunidades conjuntas de aprovechamiento hidroeléctrico y de hidrocarburos en nuestras zonas fronterizas, siempre pensando fundamentalmente en energías renovables con un enfoque sostenible que no ponga en peligro nuestros recursos naturales, ese tesoro que hemos identificado en la Gran Selva Maya. En términos de migración y seguridad, trabajamos bajo la premisa de que los desafíos han cambiado y que es un tema que debemos enfrentar juntos, con contundencia, con una estrategia coordinada. México y Guatemala vamos a trabajar unidos para proteger a quienes salen de nuestros países, a quienes transitan por nuestros países y a quienes retornan a nuestros países. En este sentido, construiremos un protocolo binacional de repatriación de personas migrantes e implementaremos un programa de trabajo temporal bilateral que promoverá la migración laboral segura y digna. En seguridad, constatamos los resultados de la colaboración que se ha establecido
en el combate de la amenaza común del crimen organizado transnacional. Se reactivó ya el grupo de alto nivel de seguridad, el GANSEC, y se han llevado a cabo ya reuniones en México y en Guatemala haciendo una revisión sobre su protocolo con el ánimo de ajustar el protocolo tradicional para convertirlo en más operativo y más efectivo en la lucha contra los crímenes transnacionales que estamos enfrentando. Reiteramos la importancia de esta colaboración, del trabajo coordinado y conjunto en el combate al narcotráfico y a otras formas de delincuencia organizada transnacional. De hecho, se fijó que en el mes de octubre tendrá una reunión del GANSEC a alto nivel, es decir, con los titulares que son los ministros y secretarios, y en el ínterin los grupos de trabajo avanzarán en la definición de las medidas operativas que serán aprobadas en la reunión de octubre. Por otra parte, el día de hoy están reunidos en Guatemala las autoridades de seguridad de Guatemala y Belice precisamente para fortalecer también la coordinación y el trabajo conjunto en la atención a los riesgos de la criminalidad que puedan afectar a nuestros países y que se comitan transnacionalmente. Durante la reunión hablamos también de temas de infraestructura y de interconexión ferroviaria, con un especial hincapié en la integración de Guatemala al Tren Maya y al Tren Interoceánico. Son dos proyectos mexicanos que coinciden con la visión que tiene Guatemala de incorporarse y contribuir a la creación de un corredor ferroviario que pueda recorrer el continente desde el norte hasta el sur para facilitar el transporte de personas y de mercancías. Estos proyectos servirán para impulsar polos de desarrollo económicos que no combaten, sino que al contrario fortalecen los esfuerzos para preservar nuestros tesoros naturales. Con México estamos procurando una verdadera interconexión ferroviaria de pasajeros y de carga que coincida con los objetivos de desarrollo de nuestro gobierno. Y reitero, se está haciendo de una manera en donde, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, el trazo que está ya previsualizado para la ruta evita pasar por ninguna reserva natural o arqueológica, sino que sigue los trazos ya existentes para el transporte vehicular. Para nuestro país es prioritario que para implementar esta y cualquier otra iniciativa que contribuya a conservar y proteger el medio ambiente y las áreas protegidas. El mismo trazado del tren se ha planificado de manera que evite pasar por las áreas protegidas. Por eso el Tren Maya va a bajar desde Guatemala hasta Belice y va a entrar, de México hasta Belice y va a entrar a Guatemala desde Belice y no desde México para lograr ese objetivo. En ese marco y bajo la premisa central de conservación del medio ambiente es que adoptamos en el encuentro de Calakmul la declaración de la Gran Selva Maya, que crea este gran corredor biocultural como marco de una colaboración entre los gobiernos de Guatemala, México y Belice, y los esfuerzos por impulsar un modelo sostenible de desarrollo que beneficie a las comunidades que habitan en esta área, en nuestros tres países, respetando su cultura y sus prácticas ancestrales, al tiempo que se las aprovecha para la preservación del patrimonio natural y arqueológico. Nos hemos comprometido a cooperar para fomentar el uso sostenible de la selva y para conservarlo protegiendo los derechos humanos y culturales de las comunidades indígenas de este territorio, colaborando para responder juntos a las amenazas comunes. Hoy la ministra Orantes, quien ha sido fundamental en el impulso y en el diseño de esta iniciativa, nos dará mayores detalles al respecto. Ministro Orantes, le cedo la palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y todas. Sobre la Gran Selva Maya, quiero comenzar compartiendo un concepto poderoso de un conservacionista de nuestro continente que dice que una sociedad no solo se mide por lo que crea, sino también por lo que se niega a destruir. Y es que el gobierno del presidente Arévalo se niega a dejar que la selva maya se destruya. Y en el caso de Guatemala, estamos hablando de los últimos grandes bosques en tierras públicas, de las últimas grandes tierras públicas con bosque que tenemos los guatemaltecos. Quiero decir también que este encuadre de cooperación con el gobierno mexicano alrededor de mejorar la seguridad en la zona norte transfronteriza, alrededor de crear inversiones estratégicas que favorecen el desarrollo económico en la región, de fomentar una migración más regular, más digna, más segura. Todo eso va a llevar mayor presencia del Estado y esas son condiciones que favorecen el trabajo de CONAP, del Ministerio de Ambiente y de todos nuestros socios para proteger la selva maya. Quiero informar un poquito más profundamente a detalle lo que significa la declaración por la Gran Selva Maya que el presidente Arévalo firmó este pasado viernes 15 en la ciudad de Calakmul junto a la presidenta de México y el primer ministro de Belice. Y significa que los tres líderes reconocen la inconmensurable, el valor de la Gran Selva Maya y se han comprometido frente a sus pueblos, pero también frente al mundo, lo que no es poca cosa, a redoblar los esfuerzos nacionales y a unir fuerzas con los tres países para comenzar a transformar lo que ahora tenemos, que son muchas fuerzas destructivas de la selva, hacia tendencias que permitan preservarla. La Gran Selva Maya abarca los bosques de Petén en Guatemala, tanto las áreas protegidas del norte como del sur, una parte importante del territorio beliceño y por lo menos partes de 5 estados mexicanos. Y esta iniciativa se ha propuesto conservar y promover el desarrollo compatible con esa preservación de una parte en donde viven, miren, no menos de 2 millones de guatemaltecos, mexicanos y beliceños, y estamos hablando de un área de más o menos 5.6 millones de hectáreas, de las cuales 2.3 están en suelo guatemalteco. ¿Y por qué tanta bulla, tanta importancia alrededor de este bosque? Vean, la Gran Selva Maya es el segundo macizo de bosque tropical más grande en nuestro continente después de la Amazonía. Y recordemos que los bosques tropicales son los ecosistemas más complejos y con mayor diversidad de especies en el mundo. Este en particular es el hogar de por lo menos 7,000 especies detectadas hasta el día de hoy, de las cuales 200 están en peligro de extinción y 250 más son endémicas, solo ahí se encuentran. Esta selva también contiene el sistema de agua dulce más grande de Mesoamérica y la segunda, una red de cavernas y conductos de agua subterránea que imagínense ustedes va a drenar de manera subterránea hasta el arrecife mesoamericano. Los arrecifes necesitan nutrirse de agua dulce, ahí lo pueden ver ustedes en el mapa. El arrecife mesoamericano es a su vez la segunda barrera de arrecife más grande del mundo después de la que está en Australia. Así es que la selva es estratégica para proteger la diversidad biológica terrestre y acuática, asegurar la estabilidad climática en la región y mantener el ciclo hidrológico y la oferta de agua para esos millones de ciudadanos. El compromiso asumido el pasado viernes por nuestro presidente, la presidenta Sheinbaum y el primer ministro de Belice implica redoblar esfuerzos a favor de las áreas protegidas, fomentar el ecoturismo sostenible, regular y gestionar el desarrollo de infraestructura que sea consecuente con los objetivos de la conservación, regular y gestionar de una manera inclusiva y sostenible el aprovechamiento de los bosques, escalar la adopción de prácticas de recuperación del bosque en el paisaje agrícola y en el paisaje ganadero, fortalecer el financiamiento nacional y el internacional.
Pero quiero también decirles que este esfuerzo a favor de los bosques peteneros en las tierras públicas de los guatemaltecos, en los bosques públicos de los guatemaltecos, no se inició con esta firma, inició con este gobierno. En mayo del 24, el Honorable Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es la junta directiva del CONAP, canceló una innecesaria y peligrosa actualización del Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Maya que habían adoptado el 9 de enero del 24, 5 días antes del cambio de gobierno, que permitía actividades incompatibles con su integridad ecológica, entre ellas el desarrollo de monocultivos con especies exóticas, la explotación petrolera en sus parques nacionales, la construcción de nuevas vías de acceso, pistas de aterrizajes, helipuertos, entre otras actividades que son sinceramente inaceptables en un área protegida. El año pasado también se otorgó un aumento al presupuesto de más del 40% al CONAP, lo que le ha permitido tener mucho más presencia para cuidar las áreas protegidas. Este año, déjenme decirles que el CONAP ha suscrito acuerdos de conservación con 623 familias asentadas en las áreas protegidas del sur de Petén, propiciando la recuperación y protección de más de 4.225 hectáreas. Y esto es muy importante porque ya regularizadas, estas comunidades pueden entonces acceder a servicios públicos y a inversiones, programas públicos también. El próximo mes, el CONAP va a estar firmando otros 4 acuerdos de conservación, beneficiando a 560 familias, también a favor de más de 4.500 hectáreas en las áreas protegidas del sur. Y también desde el año pasado, ustedes recordarán que el presidente Arévalo anunció que no habría más prórrogas al contrato petrolero del Pozo Shan, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Y como resultado, la semana pasada, después de 40 años de explotación petrolera en un área de las áreas más frágiles de la reserva, el contrato finalizó y lo que hoy está presente en el área es una fuerza de tarea multiinstitucional que va a estar dedicada al cierre técnico de los pozos, a la recuperación ambiental del área y a mejorar las condiciones de seguridad en la parte oeste de la reserva. Finalmente, regreso a la firma de la declaración. Este representa un mandato y una prioridad para las autoridades ambientales y de áreas protegidas. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente junto con el CONAP asumimos la responsabilidad de comenzar a trabajar juntos y junto a nuestros homólogos mexicanos y beliceños para establecer un plan de acción y su respectivo plan de inversiones a la brevedad. Quiero aprovechar simplemente a reiterar el llamado hecho por los mandatarios en la declaración en Calakmul e invitando a todos los sectores interesados a sumarse a este enorme esfuerzo a favor de la Gran Selva Maya. Muchas gracias. Quiero pedirles un videíto de 2 minutos para que puedan apreciar mejor. Los habitantes de este territorio llevan aquí 30 siglos, en un tesoro valioso, un paisaje compartido por México, Belice y Guatemala. Se trata de la Gran Selva Maya, la segunda selva tropical más grande del continente americano y una de las más biodiversas del mundo. El jaguar habita en sus bosques, junto con la ceiba, los pumas, los tapires, los juguetones monos aulladores y las coloridas guacamayas. Es el hogar de diversos pueblos indígenas como los quechís, los itzá, los mopam y los mayas. En su corazón se encuentran sitios arqueológicos de antiguas civilizaciones, declarados Patrimonio de la Humanidad. Más allá de esta riqueza cultural, la Gran Selva Maya desempeña un papel vital en la salud del planeta. Es un sumidero de carbono, lo que ayuda a mitigar el cambio climático global, donde sus estructuras de aguas dulces subterráneas alimentan el sistema arrecifal mesoamericano, la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, por lo que es clave mantener el ciclo hidrológico en la región. Es el hogar de especies únicas que contribuyen a mantener el equilibrio de la vida en la Tierra.
Hoy en día, nuestro patrimonio está en peligro y requiere medidas urgentes. La deforestación impulsada por la expansión de la agricultura y la ganadería está destruyendo vastas áreas del bosque. Las actividades extractivas, como las operaciones petroleras, la infraestructura mal planificada, los monocultivos y la ganadería ilegal o insostenible amenazan su integridad. El tráfico ilegal de vida silvestre y madera diezma sus valiosos recursos. Los incendios forestales devastan zonas enteras. Es necesario protegerla reforzando la gestión eficaz de las áreas protegidas y su conectividad, promoviendo prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, aplicando un enfoque holístico a la coexistencia entre los seres humanos y la fauna silvestre, practicando un turismo que respete la selva y sus culturas indígenas y garantizando que las comunidades sean el centro de los procesos de toma de decisiones. Conservar la selva maya es una decisión que honra su antiguo patrimonio. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás. Así, no somos uno ni dos, sino todos juntos. Bien. Vamos a pasar a otro tema de mucha importancia. Esta semana, y como resultado de la invitación que mi gobierno hizo en marzo de este año, una misión de la Organización Internacional del Trabajo visitará nuestro país. Estaremos atendiendo a esta delegación del 19 al 22. Es una misión de la OIT que viene a dar seguimiento a la hoja de ruta en materia de libertad sindical y de negociación colectiva. Durante su visita tendrá una agenda de trabajo coordinada con los sectores de gobierno, con los trabajadores y con los sectores empleadores. Para nosotros, para mi gobierno, la defensa de los derechos laborales es fundamental y, en consecuencia, trabajar para atender las legítimas demandas de la clase trabajadora es importante. De la agenda de esta misión y de sus alcances nos informará la ministra de Trabajo, Miriam Roquel. Ministra, por favor. Gracias, señor presidente. Buenos días, estimadas colegas. Medios de comunicación con el lema "El pueblo digno es primero" y con el anunciado por el señor presidente. En efecto, desde el año 2012 se presentó una queja en contra del Estado de Guatemala por incumplimiento del Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, en la cual se alegaba la muerte y amenazas a líderes sindicales, despidos antisindicales, entre otros. No obstante, los órganos de control de la OIT han emitido comentarios para Guatemala desde 1989 relativos al cumplimiento del Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. En el año 2013, como antecedente, se adoptó una hoja de ruta, la cual ha manifestado el señor presidente, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado en materia de libertad sindical. En el año 2018, el Consejo de Administración de la OIT cierra la queja en contra del Estado de Guatemala. Sin embargo, en el año 2023, en noviembre, se presenta una nueva queja en contra del Estado de Guatemala sobre el incumplimiento del convenio, nuevamente del Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho a sindicación, y por cumplimiento del Convenio 98 sobre negociación colectiva. La OIT le da trámite a esta nueva queja y ordena que le dé seguimiento a la hoja de ruta. Atendiendo efectivamente, como lo ha anunciado el señor presidente, esta semana del 19 al 22 de agosto, la misión conjunta tripartita OIT, OIE, CSI, que visitará Guatemala para dar seguimiento a la hoja de ruta, por la razón de la invitación del Estado de Guatemala.
tomando en consideración que se habían dado acciones afirmativas en relación a este tema. El diálogo social tripartito es una herramienta que también ha impulsado este gobierno para poder darle seguimiento a estos temas. Por esa razón, atendiendo a esta queja, el Estado de Guatemala invita a la organización tripartita, como sabemos que la OIT es eminentemente tripartito. Por esa razón es que la misión conjunta tripartita estará integrada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Organización Internacional de Empleadores de la OIE y la Confederación Sindical Internacional para acompañar al Estado de Guatemala en el cumplimiento de sus compromisos. ¿Qué reuniones se van a desarrollar? Tendremos reunión, en primer lugar, entre las reuniones que tenemos está con la Corte Suprema de Justicia, porque hay las reinstalaciones, que es el alegato de los trabajadores, que no se dan las reinstalaciones pese a que exista una sentencia judicial, entre otras. También se tiene la reunión con el Ministerio Público y Gobernación, tomando en consideración que las amenazas que alegan los trabajadores, los asesinatos de líderes sindicales, lo que se hace es buscar el acompañamiento y seguimiento que se atiendan a estos temas. También otro componente importante es sobre el Congreso de la República, porque se ha referido como una recomendación al Estado de Guatemala que se pueda alinear los estándares internacionales a través de convenios y el Código de Trabajo. Uno de los componentes también de importancia es que la Comisión Nacional Tripartita de Condiciones Laborales en Guatemala está funcionando a través de un acuerdo ministerial. Sin embargo, lo que se quiere es elevar a una ley. Por esa razón también se van a tener las reuniones con el organismo legislativo. Eso es uno de los temas importantes que damos a conocer el día de hoy a través de una información oficial que en efecto a partir del día de mañana al 22 de agosto tendremos la visita de esta misión tripartita al Estado de Guatemala, que corresponde a una invitación que realizó el Estado de Guatemala en una de las conferencias internacionales del trabajo. Señor presidente, muchas gracias y buenos días a todas y todos. Muchas gracias, ministra. Finalmente, ustedes saben que este gobierno ha hecho esfuerzos para fomentar el desarrollo tecnológico del país, fundamentalmente el desarrollo de lo que se conoce como la industria del chip. Y hay una estrategia conocida como la Ruta del Chip que ha sido puesta en marcha por este gobierno. Como recordarán, el 5 de junio, durante mi visita a Taiwán, firmamos la Carta de Intención para la promoción de la cooperación para el desarrollo de la industria de semiconductores con asistencia técnica, capacitación e inversión del Gobierno de la República de China-Taiwán. La semana pasada, con el apoyo del Gobierno de Taiwán, recibimos a expertos de ese país para capacitar en el seminario de semiconductores. Estamos trabajando en esta apuesta nacional que implica un gran reto y oportunidad para que Guatemala se consolide como un destino competitivo en la industria electrónica y de semiconductores. Para ampliar este tema hoy nos acompaña la ministra de Economía, Gabriela García. Ministra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Efectivamente, como se recordarán, en junio, durante la visita del señor presidente en Taiwán, se firmaron 2 cartas de intención de colaboración para la ruta hacia la industria de semiconductores, para que Guatemala pueda incursionar en esta red global. Y a partir de ahí, les cuento que hemos avanzado en esta iniciativa de país. Es parte de la Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa, liderada desde el Ministerio de Economía a través de Pro Guatemala, quien
Desde el año pasado, cuando hicimos el lanzamiento de la estrategia, ya se había identificado la industria de eléctrica como una industria prioritaria para buscar empresas que quisieran invertir en el país, así como fomentar la industria nacional. Desde ese entonces y después de la firma de esta carta de intención, se realizó este primer curso de semiconductores que fue en Taiwán, y 28 ingenieros guatemaltecos, 3 ingenieras guatemaltecas, representando a 6 universidades locales, participaron en este curso, se fueron a Taiwán, regresan a Guatemala y entre esa fecha y finales de junio hubo 2 misiones técnicas del equipo de Pro Guatemala a Taiwán para reunirse con empresas, con organizaciones, con academia en Taiwán y entender todo el proceso de la industria en Taiwán, cómo se desarrolló y cómo Taiwán llegó a ser el líder en el mundo de semiconductores. Es el líder en el mundo de semiconductores. Tuvimos la oportunidad, mientras estuvimos en la visita oficial con el señor presidente, de visitar algunas de estas empresas y parques donde están las industrias haciendo todo este trabajo increíble. O sea, realmente es algo fascinante y nosotros estamos muy entusiasmados de pensar que Guatemala pueda ser parte de esa industria. A raíz de las visitas de Pro Guatemala a Taiwán, se promueve que vengan a Guatemala algunos empresarios y algunas personas también representantes de estas industrias y de la academia a dar un primer taller con personas que nosotros buscamos ampliamente, pero representando al sector privado, la academia, el sector público. Y el 8 de agosto se llevó a cabo este primer taller. Cabe mencionar que para poder organizar este taller, que fue el 8 de agosto, hubo talleres internos que nos permitió definir esta ruta de 4 mesas de trabajo que son permanentes, que es talento humano, es clave, ¿verdad? Formar el talento humano para poder incursionar en esta industria, identificar la infraestructura y las facilidades de conectividad que tiene el país o que necesita el país, identificar ese ecosistema empresarial, quienes en Guatemala son las contrapartes, ¿verdad? Tanto de las industrias taiwanesas como de la parte académica y, por supuesto, la política pública. Esto no puede ser realizado si no se ve como una iniciativa de país que incluye política pública que permita que esto perdure en el tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, les cuento que mañana el señor presidente va a estar inaugurando un evento formal con todos los miembros de Guatemala que forman estas 4 mesas, y vamos a iniciar ya después de haber hecho esta recopilación de experiencias, de haber identificado a los socios locales que van a ser parte de esta ruta del chip. Va a iniciar esta planificación estratégica de qué es lo que necesita Guatemala hacer y con quién, para poder dejar establecido la posibilidad de que podamos incursionar en este sistema global de valor. Esta es una apuesta nacional, es un reto, pero a la vez es una gran oportunidad. Aquí hemos visto en las reuniones de trabajo, en estos talleres, nos han dicho, y lo vamos a ver en unos videos, cómo la manera en que este gobierno está abordando esta iniciativa pues es la primera vez que se ve de esta manera, al más alto nivel. Como les digo, mañana el presidente va a estar inaugurando este taller nacional. Esto lo que nos dice es la fuerza, la formalidad, la visión que tiene el país para que podamos formar parte de la industria de semiconductores. Yo dejaría que si me pueden poner un par de videitos cortos que tenemos para ustedes. Yo no había visto un esfuerzo tan detallado y tan enfocado como este para el tema de tecnología, así que estamos muy entusiasmados con el tema de la ruta del chip. Definitivamente lo vemos como una oportunidad muy grande para el país y para nuestros jóvenes, para que tengan trabajo y logremos desarrollo económico y mejorar la calidad de vida.
Y se agradece mucho el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Economía a través de todas sus agencias para apoyarnos en el tema, porque nosotros como sector privado nos interesa apoyar también, pero necesitamos del brazo del sector público para lograr que las cosas funcionen. Estamos invitados el día de hoy con la ruta del chip. La Mariano está con la idea de fomentar talento en este ámbito de ingeniería, desarrollar a los jóvenes en estas nuevas áreas y con estas nuevas tecnologías, y más con esta ruta del chip que está proponiendo el gobierno. Entonces, como universidad, estamos en la intención de desarrollar el talento humano que hay en Guatemala y más en la parte de ingeniería electrónica. Nunca se había visto un programa donde involucrara al gobierno con industria y con el sector educativo, pero hoy estamos dando un gran paso para trabajar en conjunto, para llevar a Guatemala a un desarrollo en la parte electrónica, en la parte industrial y empezar a aportar al mundo en los semiconductores y en la ruta del chip. Y Guatemala tiene que empezar a ser pionero en este ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Es entusiasmante realmente. Y quedo a su disposición. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para usted y para los distinguidos funcionarios que le acompañan. La primera pregunta la efectúa Alejandro Gramajo de la Red. Tiene interrogante para su persona, después para la ministra de Ambiente y después la señora ministra de Trabajo. Señor presidente, autoridades, muy buen día. Señor presidente, en esta ronda pues hablamos acerca de la eventual integración de Guatemala al Tren Maya. Sin embargo, en las redes sociales podemos apreciar de que nuestra realidad es completamente diferente. Este fue un fin de semana largo y los guatemaltecos están reportando pésimo estado de carreteras, con recorridos incluso de 7 horas promedio de Escuintla a Guatemala. Tramos como el de Tacisco a la CA1 Oriente están destrozados. ¿Qué acción inmediata tiene prevista para resolver la crisis vial o como mínimo esta carretera que conduce a Monterrico? Gracias. Para empezar, por la carretera concreta conduce de La Avellana a Tacisco, esa está ya en este momento programada para ser reparada en la segunda mitad del año. Creo que antes de diciembre tiene que estar ya el proceso de reparación en 2 fases de esa carretera. Eso sobre esa carretera específica. En general, lo que usted está diciendo es correcto. O sea, el país está sufriendo de décadas de desatención alrededor del tema. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo que corresponde. Finalmente, después de haberlo intentado, porque los mecanismos de corrupción realmente en el Ministerio de Comunicaciones dificultan mucho el lanzamiento de eventos para la reparación, ya están todos los eventos de Covial asignados, de manera que se va a empezar a notar ya el funcionamiento de esto en los próximos meses. Así que estamos haciéndolo. Pero tal vez la respuesta más interesante es a lo que usted dice al final. Tenemos así las carreteras, ¿por qué nos atrevemos a pensar algo así como el Tren Maya? Es precisamente porque no nos atrevemos a pensar en mediano y largo plazo que terminamos con situación como las carreteras que tenemos ahora. Nosotros estamos empezando como gobierno a tener una reflexión sobre el desarrollo estratégico de la infraestructura de una manera como este país lo debería haber tenido desde hace 40 años. Nosotros estamos entrándole a la ampliación de los puertos en el país que debería haber comenzado hace 40 años. El mantenimiento y el desarrollo de los aeropuertos hace décadas debería haberse puesto. La inversión en un sistema de transporte masivo en la ciudad de Guatemala se debería haber hecho desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, el día de hoy lo que estamos enfrentando es el hecho de que no se había comenzado ese tipo de iniciativas. Nosotros estamos haciendo lo que corresponde, tanto a través de la inversión
en el mantenimiento, que es lo que se puede hacer en este momento, la inversión en mecanismos para facilitar el desarrollo de la infraestructura, por eso la nueva ley de infraestructura estratégica que fue aprobada en el Congreso. Estamos usando los mecanismos como los hemos visto de gobierno a gobierno para acelerar precisamente el desarrollo de la infraestructura estratégica, porque aunque no sean cintas que vamos a cortar nosotros dentro de 2 años en cada uno de estos, si no se empiezan a dar pasos ciertos ahora, nos va a pasar lo que usted está relatando. Pero es precisamente por eso que tenemos que empezar a pensar en el Tren Maya, en la conexión de la línea K, en la ampliación del puerto y en la ampliación del aeropuerto. Gracias, señor presidente. Sigue la interrogante a las señoras ministras. Muy buen día. Sí, para la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, la pregunta sería, señora ministra, si nos pudiera ampliar, por favor, ¿para qué se utilizarán las 3 computadoras que requieren tanta potencia con un valor estimado de 50,000 quetzales cada una? Y para la ministra de Trabajo, la pregunta sería en este caso, pues, ¿qué medios de prueba, verdad, están tomando su cartera para preparar la información que se presentará ante la misión de la OIT? Esto considerando que hay una denuncia sindical por supuestamente incumplir los convenios 87 y 98, los cuales pues se analizarán en noviembre. Muchas gracias. Sí, el jueves me parece salió el tema de la compra de 3 computadoras, yo les llamaría supercomputadoras, por un costo de 150,000 quetzales en el Viceministerio del Agua. Y déjenme decirles cómo recibimos el Viceministerio del Agua. Lo recibimos con una plaza, con 0 equipo, con 0 presupuesto, con 0 programas. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Levantar las capacidades del Viceministerio del Agua para cumplir con su mandato, que es cuidar las cuencas en cooperación con otros ministerios y evitar la contaminación de las aguas. Entender cómo funcionan los ríos, entender cómo deberían de estar las aguas, y estas computadoras lo que pueden hacer y van a hacer es modelar miles y miles y miles de datos reales de manera simultánea para cada microcuenca, subcuenca y cuenca, para que por primera vez el país pueda entender cómo se comportan los ciclos hidrológicos a nivel de cuenca y los caudales en cada uno de los ríos. O sea, son macrocomputadoras. Gracias, señora ministra. Escuchamos la amable respuesta de la señora ministra de Trabajo. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a qué estamos haciendo como medidas de prueba, en efecto, en noviembre, en la segunda semana de noviembre, se va a conocer la queja en contra del Estado de Guatemala. Como Ministerio de Trabajo, como entes rectores en materia laboral, y que es la cara visible del Ministerio del Estado de Guatemala ante la OIT, hemos sostenido reuniones diversas, tanto como el Ministerio de Gobernación, por la seguridad de los sindicalistas, Ministerio Público, también para que se esclarezcan los hechos. También nos hemos reunido con la Corte Suprema de Justicia. Creo que hemos hecho trabajo de manera colectiva, porque no es del Ministerio de Trabajo, es del Estado de Guatemala, que cumpla con los compromisos internacionales, y cada una de las instancias tiene su propia responsabilidad en el cumplimiento de sus responsabilidades. Otro de los temas importantes desde el Ministerio de Trabajo, estamos reforzando la Dirección General de Trabajo. Es la dirección que registra inscripciones sindicales. También hemos reforzado la función de la Inspección General de Trabajo, porque es una de las quejas que también se tiene, en que se vulneran derechos laborales. Es decir, que hemos dado acciones afirmativas para demostrar que el Estado de Guatemala tiene el compromiso, y en este gobierno, a través del liderazgo del señor presidente, pues ha dado instrucciones que el diálogo social, el diálogo social es o sí un componente de mucha importancia. Hemos atendido a las diversas organizaciones sindicales en orientación, hemos atendido también respecto a cualquier situación que se tiene
tienen en la orientación que se tiene desde el Ministerio de Trabajo. Creo que esas acciones afirmativas que se tiene, que el Estado de Guatemala pues tiene el compromiso de cumplir con sus compromisos de carácter internacional y preparando, invitar a todas las instituciones a reportar, porque nosotros lo que hacemos también es recoger las reporterías de las acciones que se hacen para luego trasladarlo a la OIT y que sea conocido el caso de Guatemala en noviembre con acciones afirmativas que se está realizando. Muchas gracias. A usted, señora ministra. Señora ministra, rogamos continúe en el podio. Ahí. ¿Que siga ella? Sí, señor presidente, tienen dos interrogantes para la señora ministra. Perdón, lo decía al inicio, la queja pues se había instaurada desde el año 2012 y a partir de eso se cierra en el año 2018, pero se reabre en noviembre del año 2023 antes de que nosotros asumiéramos ese gobierno. Esta es una denuncia planteada por la organización de los empleadores, como están confederados los trabajadores, y la voz de los trabajadores en Ginebra es a través de la Organización Internacional Sindical de los Trabajadores. Gracias, señora ministra. La siguiente interrogante para su persona, señora ministra, es por parte de la periodista Isabel Ortiz de República GT y posteriormente sería el periodista Brainer Ruiz. Señora ministra. Ministra, buenos días. Demás funcionarios, buenos días. Ministra, mi pregunta para usted serían tres. La primera es, ¿qué comentarios tiene sobre el sindicato de maestros y en particular pues sobre las acciones de Joviel Acevedo? Está previsto que esta misión se reúne con él porque él en su momento anunció que aprovecharía esta ocasión para anunciar atropellos del gobierno. Creo que son dos temas totalmente diferentes. Lo posicionamos en el hecho de decir que fue el Estado de Guatemala que hace la invitación para que de manera tripartita se visita al Estado de Guatemala, donde puedan observar que se han hecho acciones afirmativas respecto al tema de la libertad sindical y también de la negociación colectiva. Ya respecto a lo que usted refiere del sindicato de Joviel Acevedo específicamente, el tema es puntual entre el Ministerio de Educación y el sindicato, porque están en la fase de negociación de un pacto colectivo. De ahí donde determinan entonces la legalidad o la ilegalidad respecto a artículos que conlleva un pacto colectivo. El Ministerio de Trabajo, ¿qué función tiene? Homologar un pacto colectivo, que es la siguiente fase. Si nosotros advertimos que un pacto colectivo en este gobierno riñe contra la institucionalidad pública, tenemos la obligación de hacer las reservas respectivas de un pacto colectivo. Quizá la invitación de ahora es que todos los que se sientan, ya sea del sector privado, del sector público, que se sientan a una mesa de negociación, que se observe y se respete el principio de legalidad. Creo que nosotros también lo hemos dicho en Ginebra y estamos haciendo ese acompañamiento también respecto de que se respete la institucionalidad del Estado. Gracias, señora ministra. Hay una segunda pregunta por parte de la periodista Isabel Ortiz. Y con lo que mencionaba anteriormente sobre el convenio 87 de la libertad sindical, en ese contexto, ¿usted considera oportuno impulsar una reforma a la ley actual o una nueva normativa que regule el sindicalismo en el sector público? Creo que es importante decir que el derecho a la libertad sindical es el Estado de Guatemala lo reconoce a través desde la Constitución, la libertad de asociación y también a través de los convenios ratificados por el Estado de Guatemala. Aquí lo que hay que hacer es que el sindicalismo cumpla su función como corresponde. Creo que es importante indicarlo y el gobierno nosotros como Ministerio de Trabajo también tenemos el componente de promover la libertad sindical y de hecho lo hemos realizado a través de la campaña sindical. Eso es importante decir porque es un derecho constitucional y también es una garantía a través de los convenios internacionales. De ahí no hay pierde. Gracias, señora ministra. Hay una interrogante más por parte del periodista Brainer Ruiz de Albavisión. Posteriormente sería para el señor presidente. Buenos días, presidente y ministras. Ministra, dos consultas. La primera, si ya tendrán los datos sobre las verificaciones que se hicieron por el pago del bono 14 a las empresas.
Y la segunda, ministra, ¿cuáles son los planes que tiene su cartera ahorita para poder reactivar las ferias de empleo a nivel departamental? Gracias. Gracias, Breiner. En efecto, sobre las ferias es importante anunciar que inician a partir del 20 de agosto. El 20 de agosto tenemos ferias de empleo que inician en el departamento de San Marcos, el día lunes 25, Huehuetenango, Santa Rosa, Retaluleu, el 26 de marzo, Petén, Quetzaltenango, Jutiapa y Suchitepeques, el miércoles 27 de agosto, Totonicapán, Zacapa, Jalapa y Escuintla, el jueves 28 de agosto, Alta Verapaz, Sololá, Chiquimula y Chimaltenango, y el 29 de agosto, Baja Verapaz, Quiché y Zacatepeques. Respecto a la segunda pregunta o la primera, en cuanto a la reportería de inspección realizada a nivel nacional respecto a la verificación del cumplimiento del bono 14, como meta se tenía plantear 3.719 inspecciones, de los cuales se cumplieron al 100%. Montos verificados, se ha recuperado el resumen del monto referente a la restitución del derecho. A través de las inspecciones se han restituido el derecho de más de 38.487.076 quetzales, es decir, que es los datos que se tiene como final de la inspección, donde sí se ha restituido el derecho de los trabajadores con más de 38 millones de quetzales. Gracias, señora ministra. Ahora la interrogante al señor presidente por parte del periodista Breiner Ruiz. Presidente, buenos días. Dos consultas. Presidente, la primera, se había anunciado por parte de la ministra de Educación acerca de la convocatoria de 12,000 plazas para docentes, que se abriría esa convocatoria a partir de este día. Si nos puede ampliar más detalles acerca de ese plan que tiene el Ejecutivo. Y, presidente, yo sé que ya se emitió un pronunciamiento por las declaraciones que dio la fiscal de Estados Unidos en torno a esas declaraciones donde señalaba también a Guatemala como ese puente vinculado al gobierno de Venezuela. Si nos puede dar su apreciación, muchas gracias. ¿Cómo no? Mire, primero la convocatoria para la contratación de 12,000 nuevas plazas en el magisterio es precisamente expresión del compromiso de este gobierno con la educación, del trabajo que está haciendo la ministra de Educación para, no únicamente, por ejemplo, hemos visto todo el esfuerzo que se está haciendo en el remozamiento de las escuelas, sino además de empezar a contratar maestros que hacen falta para llenar plazas que han estado vacías o para extender y crear nuevas plazas para poder atender al número cada vez creciente de niños que ocupan nuestras escuelas. Es parte de ese compromiso, es algo que no se había hecho, creo que nunca, pero al menos en muchísimo tiempo, una convocatoria para 12,000 nuevas plazas de maestros. Esto directamente va a reforzar la capacidad y la calidad de la educación pública en nuestro país. Sobre el tema de las declaraciones de la fiscal Pat Bondi, nosotros aclaramos que esto no se refiere a este gobierno, evidentemente, y como usted sabe, los informes que ha sacado, por un lado el Departamento de Estado y por el otro lado el FBI, alrededor de la lucha contra las drogas, califican que nuestro gobierno está siendo particularmente efectivo y claro en su disposición y en su lucha contra las drogas, y eso incluye todo tipo de contacto para el transporte aéreo, como usted decía. Nosotros lo que tenemos claro es que durante administraciones anteriores existía aparentemente algún tipo de arreglos que permitían que en distinto nivel se permitiera este número de trazas, le llaman en el lenguaje técnico del combate a las drogas, que viajes aéreos que nosotros hemos reducido prácticamente a cero. En 18 meses únicamente ha habido un aterrizaje de una nave con tráfico de drogas que inmediatamente
fue identificada, y al mismo tiempo se ha multiplicado la incautación de drogas. Yo creo que lo más importante es colocar las declaraciones de Bondi en un contexto temporal que realmente indica de problemas existentes en términos de cooptación de distintos espacios de la gobernabilidad de seguridad del país que mi gobierno ha empezado a combatir de manera proactiva, como lo manifiestan los propios informes del Departamento de Estado y del FBI. Gracias, señor presidente. Continuamos con su persona, señor presidente. La periodista Heidi Pineda de Liberal GT tiene interrogante para usted. Posteriormente estaría para la señora ministra de Trabajo y después a la señora ministra de Ambiente. Gracias, buenos días, presidente, funcionarios. Presidente, hoy se espera que pueda llegar al Ejecutivo el decreto 5-2025 del Congreso de la República que declara el Día de la Biblia en Guatemala. En este sentido, sanción o veto. Mire, el Estado de Guatemala es un Estado laico, tal y como es definido constitucionalmente. Estado laico quiere decir que es un Estado que, por un lado, garantiza la libertad de culto para todas las religiones sin distinción, y por el otro lado se abstiene de asumir ninguna de las religiones que practican los miembros de su sociedad como la religión oficial. El Estado guatemalteco no tiene una religión oficial y el pueblo guatemalteco practica distintas religiones, donde pasa la religión tradicional maya, las religiones, el catolicismo, la religión evangélica, el judaísmo, el islam, el budismo, todas estas y algunas otras, el mormonismo, cada una de estas tiene sus propias creencias, ritos, tienen sus propios textos. Si alguien quiere declarar, y en este momento han logrado el Día de la Biblia como conmemorar el Día Nacional, lo pueden hacer en el Congreso de la República, y de la misma manera como se puede convocar a el Día del Talmud, el Día del Corán, el Día del Libro del Mormón o el día de cualquiera de los libros de textos sagrados para cada uno de estos grupos. Gracias, señor presidente. Vienen las interrogantes a las distinguidas señoras ministras. Muchas gracias, presidente. Perdone la repregunta. ¿Sanción o veto? No lo vamos a vetar porque no afecta el carácter laico del Estado. Sería vetable si esta declaratoria de alguna manera comprometiera la laicidad del Estado. El decreto por ejemplo, no declara a la Biblia como texto oficial o como religión oficial, etcétera. En ese sentido, es un texto conmemorativo que es la comunidad de las personas que creen la Biblia en el país, pues, o al menos en el Congreso de la República deciden que es necesario hacer. Pero, y esto ya se lo digo desde otro punto de vista, francamente, para el creyente no es necesario tener un día de la Biblia. La Biblia, el Día de la Biblia es todos los días y se celebra practicándola, no haciendo una declaración en el Congreso de la República por gente cuyas prácticas uno duda si son realmente muy apegadas a los principios. Gracias, presidente. Mi pregunta ahora para la ministra de Trabajo, Miriam Roquel. Si nos puede contar con relación a la visita de la Comisión Tripartita, en este caso, dependiendo de los resultados, ¿pueden haber algún tipo de sanciones para Guatemala como parte de esa visita? Y aprovechando, dejo mi pregunta también para la ministra del Mar,
si fuera tan gentil de contarnos. Con relación al proyecto de la Selva Maya, vemos que según el acuerdo firmado se habla de fondos tanto nacionales como extranjeros. En este sentido, si ya hay una hoja de ruta para esos fondos, considerando que el 2 de septiembre se tiene que presentar el presupuesto 2026 en el Congreso, y luego, ¿cómo van a evitar en alguna medida que se vuelva un negocio verde todo el tema de la gran selva maya que se ha firmado? Muchas gracias. Respecto a la pregunta de la queja, es importante indicar que la visita viene una visita de acompañamiento, una visita de cortesía. ¿Qué significa eso? Desde cuando se conoce el caso del Estado de Guatemala, desde el Consejo de Administración, le dicen a la oficina de la OIT que acompañe al Estado de Guatemala, y también se les dice a todos los cooperantes que puedan también apoyar al Estado de Guatemala a través de asistencias técnicas. Lo que vienen a hacer es una verificación en donde ellos puedan acompañar. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, que hubieran cuestiones de la Dirección General de Trabajo, cómo la OIT puede ayudar a través de asistencias técnicas para que pudiéramos avanzar en cuanto al tema que corresponde a la libertad sindical, campañas, por ejemplo. Ellos lo que vienen a hacer como un acompañamiento, tomando en cuenta lo que se determinó en el Consejo de Administración, donde se les pide a la OIT a dar el acompañamiento al Estado de Guatemala. En ese contexto, ya el caso de Guatemala se va a conocer en el mes de noviembre. Gracias, señora ministra. Escuchamos a la señora ministra de Ambiente con su amable respuesta. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, la declaración, como dijimos, da un mandato muy claro a las autoridades de cada uno de los países, a las autoridades de áreas protegidas. Entonces, ahorita el próximo paso es que ese consejo de autoridades de áreas protegidas de los 3 países se reúnan y a la brevedad elaboren un plan de acción con su respectivo plan de inversiones, programa de inversiones, así lo dice la declaración. Estamos justo a tiempo para hacer los ajustes en el proyecto de presupuesto que vamos a llevar al Congreso, porque efectivamente, pues detrás de esto hay un compromiso de elevar la inversión. Y con relación al tema de los negocios verdes, vean, lo que estamos buscando de hecho es mucho más inversión pública y mucho más inversión privada, pero bajo los principios de sostenibilidad, evidentemente, de inclusión, de participación comunitaria. Lo que queremos es que la selva genere prosperidad para esos 2 millones de personas que viven en ella, sin dañar, manteniendo la integridad ecológica del área. Y quiero darles un ejemplo, y es que sí se puede, y la gran apuesta es en las asociaciones locales, en las cooperativas, en las microempresas, en las comunidades. Hoy, en toda la parte este de la Reserva de Biosfera Maya, existe uno de los modelos de forestería comunitaria más exitosos del mundo. Son 14 concesiones comunitarias y 2 industriales otorgadas por el CONAP a comunidades que en los últimos, del 2013 al 2025, estamos hablando de unos 12 años, han generado $63 millones y 2.4 millones de jornales para hombres y mujeres. Y cuando ustedes miran las fotos satelital de la Reserva de la Biosfera Maya, ese modelo es el que ha mantenido la selva. Así es que ese es el modelo al cual le estamos apostando. Gracias, señora ministra. Continuamos con la periodista Luisa Laguardia, de Guatevisión. Tiene interrogante para el señor presidente. Buenos días, señor presidente. La primera pregunta es al respecto de Perenco. Expertos en conservación ambiental que se encuentran en Petén aseguran que más allá de las repercusiones provocadas por Perenco, las usurpaciones, asentamientos clandestinos, cambio de uso de suelo y sobre todo narcotráfico en el área son las principales amenazas de este punto y en general de Petén. Esto va un poco más a seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones concretas van a tomar al respecto? Porque creo yo que CONAP está haciendo un gran trabajo, el INAP también, pero ¿qué pasa con las fuerzas de seguridad, con el crimen organizado? Esa es la primera pregunta. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta, porque efectivamente lo que usted dice es absolutamente correcto. Y una de las tragedias que han tenido lugar es la manera como el Estado de Guatemala ha abandonado territorios fronterizos, y en este caso el territorio del Petén, toda la zona de la Laguna del Tigre y de otras zonas de reserva, a actores criminales que las han venido ocupando. No es lo que vayamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Desde el día 12, en el momento en el que la propiedad de las instalaciones de Perenco ha revertido a manos del Estado, nosotros hemos instalado en lo que era la base del Campo Shan de Perenco un operativo interinstitucional, como lo señalaba la ministra de Medio Ambiente, en donde tenemos a fuerzas del Ejército de Guatemala, de la Policía Nacional, del CONAP, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, distintas entidades que están colaborando en ese campo que ha sido recuperado y que es el punto de partida para una estrategia de recuperación del control sobre esa zona fronteriza. Eso implica el establecimiento de esta fuerza, de un destacamento, es más que un destacamento militar, con presencia policial y la toma del control no únicamente de los bienes en el campo, sino por ejemplo del ferry, para asegurar el transporte, pero que el transporte no se preste a el transporte de cualquier tipo de especie o de producto, y en general lo que ya está en marcha es un plan precisamente de recuperación del control territorial de toda esa zona a partir de la recuperación de las instalaciones de la base del antiguo Pozo Shan. Hay una segunda breve pregunta, señor presidente. La segunda pregunta, señor presidente, es con respecto a los motines ocurridos durante esta semana. El Ministerio de Gobernación asegura que resolvió la crisis con diálogo, pero sin negociar con pandilleros. Entonces quisiera saber si usted nos podría ampliar qué consensos alcanzaron y cuál es el trasfondo de lo vivido la semana pasada y sobre todo qué acciones tomarán para que las repercusiones de estas decisiones administrativas no se traduzcan en más hechos violentos para la población y guardias del sistema penitenciario que están en primera línea. Mire, lo que estamos viendo todos en el sistema penitenciario es precisamente el esfuerzo que estamos haciendo a través del Ministerio de Gobernación para retomar el control de las prisiones, que se había perdido por los márgenes de operación libre que se le daba, que tenían estos grupos, las pandillas. La reacción que ha habido y los motines que ha habido en los últimos días han sido precisamente la expresión de la protesta y la queja de estos grupos, porque el Ministerio de Gobernación, la Dirección de Prisiones, ha tomado decisiones como la de la reubicación de los cabecillas de estos grupos a cárceles de máxima seguridad y en condiciones donde no tienen privilegios, no tienen su televisión, no tienen su acceso a la electricidad para poder combinarse, sino que están en condiciones de prisión. Esto está generando este tipo de respuesta violenta. Y lo que ha hecho el Ministerio es que ha sido firme en la forma como ha conducido el contacto, porque no se ha cedido regresando a estas personas a sus anteriores puestos de detención, que era donde tenían establecidos su sistema de privilegios, como ellos lo pedían, sino se los ha mantenido en el mismo lugar y se ha logrado que depongan las acciones de hecho. De lo que le puedo decir es que el Ministerio de Gobernación tiene claro que este objetivo de control dentro de las prisiones se está haciendo precisamente para que se logre romper el vínculo entre lo que sucede adentro de la prisión y lo que sucede afuera de la prisión, que es uno de los principales conductores de violencia en el país.
Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Dani de León del diario La Hora. Tiene interrogante para su persona, señor presidente, y posteriormente para la señora ministra de Economía. Buenos días, presidente, autoridades. Esta segunda semana se tenía previsto que el Ministerio de Educación iniciara con el plan de recuperación contratando a los maestros temporales. En este sentido, ¿cuántos serán contratados al final? ¿Cuánto llegará a costar? Y en caso de que no, ¿esto no atrasaría un poquito más la recuperación del sistema educativo? Esa sería la primera. Y la segunda, con respecto a la visita de la misión de la OIT, ¿no cree que, o no se prevé que los sindicatos liderados por Joviel Acevedo y también el de Salud por Luis Alpírez planteen posturas que puedan llegar a beneficiarlos mediáticamente para negociaciones futuras? Esto ya que el mismo Joviel Acevedo ha dicho de que cuando esta oportunidad se llegue, sí van a tomarla para poder aprovecharse de esos momentos. Entonces, esas serían mis dos preguntas para usted. Gracias. Mire, sobre la primera, de hecho, es reiterar la convocatoria para la contratación de 12,000 nuevos maestros. ¿Perdón? Son 12,000 plazas permanentes, 12,000 nuevos maestros para todo el sistema educativo. ¿Cómo los va a administrar ya el Ministerio de Educación, asignándolos a ciertos lugares, poniéndolos en reemplazos, mientras tanto, etcétera? Es otra cuestión que usted podrá preguntarle directamente a la ministra, ya son cuestiones finas, pero está en este momento abierta la convocatoria para 12,000 nuevas plazas de maestros que van a poder ser utilizadas de esa manera. Sobre el tema de la OIT, mire, nosotros tenemos libertad sindical, libertad de organización, libertad de expresión, somos un gobierno claramente democrático y nosotros hemos invitado a la OIT para que vengan a Guatemala a ver lo que se está haciendo en atención de una queja que fue presentada hace más de 10 años. Nosotros estamos asumiendo esa actitud precisamente para evidenciar nuestro ánimo colaborativo alrededor del tema de la libertad sindical. Lo que yo no puedo predecir es que vayan a ser algunos actores, lo que sí le puedo decir es que esta comisión es una comisión seria, que viene muy clara sobre cuál es el mandato y la investigación que van a hacer. Señor presidente, pregunta al periodista sobre los tutores, si estos serían parte de esa contratación. Si dentro de esos 12,000 van a estar los tutores que van a venir a salvar, esa es una pregunta técnica de cómo maneja el ministerio su personal. Lo invito a que se la plantee a la ministra, ella seguro le va a tener la respuesta. Gracias, señor presidente. Ahora viene la pregunta de la señora ministra de Economía. Ministra, buenos días. Hace algunas semanas, cuando la última vez que usted vino, se le preguntó sobre cómo ha afectado el impacto de los aranceles para las empresas privadas. En este caso, usted nos había referido con las empresas privadas, pero esa no es competencia del Ministerio de Economía, tener los datos de la recopilación en un contexto donde cómo nos afectan económicamente los aranceles, y en caso de que si no se tengan, ¿cuándo se podría llegar a tener ese tipo de datos, o también se va a manejar de manera confidencial como se ha previsto todo ese contexto? Gracias. Sí, claro. A ver, hay un tema y es que la empresa privada en ese sentido guarda sus datos también. O sea, nosotros podemos pedir información y ha sido uno de los temas, no de este gobierno, no de ahora, la falta de información, de fluidez, porque no hay confianza, ¿verdad?, de qué va a hacer uno o qué van a hacer las instituciones con esta información. Ahora, en el marco de del diálogo que estamos teniendo con Estados Unidos, sí, nos han dado información, pero está bajo resguardo, porque es información que nos sirve a nosotros para poder ahí sí que llegar a esa negociación que tanto esperamos. Entonces, los tenemos y se nos fue dada en el marco de esta confidencialidad. En cuanto nosotros tengamos una posición oficial después de la esperada negociación y que se abre la información y se le da a todos, pues entonces ya compartiremos toda la información en más detalle. Gracias, señora ministra. Para concluir la ronda, señor presidente, la última intervención es de la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias. Interrogante para su persona, después sería para la ministra de Ambiente.
presidente, muy buenos días y al resto del gabinete. Mi pregunta es, bueno, ya la había hecho mi compañera de Prensa Libre antes, pero yo quería preguntarle en relación al tema, es que no me quedó muy claro con el tema de los botines que se están llevando a cabo en los centros de privación de libertad. Si no hay un diálogo con pandilleros, ¿cómo se logró, digamos, el rescate de las personas o de los trabajadores del sistema penitenciario la semana pasada? ¿Y cómo se va a proteger esa línea que son la primera línea frente a los pandilleros, las personas que resguardan los centros de privación de libertad? Muchos estaban desarmados, muchas situaciones, ¿verdad?, que se ve con las personas que trabajan en el sistema penitenciario, para que nos pueda comentar. Diálogo sí ha habido, evidentemente. Si no fuera por medio del diálogo, no se podría haber llegado a la conclusión y a la condición en que los dejaran libres. Lo que no hubo es una concesión, que era lo que se pedía, de regresar a los cabecillas a sus lugares de detención anterior. Los cabecillas permanecen en los lugares a donde los trasladó el Ministerio de Gobernación. Y el diálogo, efectivamente, el Ministerio de Gobernación ha tomado una actitud de diálogo que lo que hace es procurar en primer lugar la seguridad de los guardias penitenciarios y de todas las personas. Ahorita hay un proceso de revisión de protocolos, visto la actitud que está siendo tomada en este momento para evitar que pueda haber actitudes de esta naturaleza. Eso es lo que se está derivando de los eventos que se han tenido lugar, que han sido felizmente resueltos, porque se han liberado a las personas sin que se haya cedido a regresar a los cabecillas, a los lugares originales. Gracias, señor presidente. Para ir cerrando, sería la pregunta de la señora ministra de Ambiente. Ministra, muy buenos días. No le iba a hacer la pregunta hasta que oí algunas cositas ahí que me surgió duda durante su discurso. La primera, usted menciona que las comunidades que se encuentran, digamos, o no sé si yo lo interpreté mal, me gustaría que usted me diga, que se encuentran de forma irregular conviviendo a los alrededores o inmersas en la biosfera maya, tienen que ser reguladas. ¿Es así? No sé si lo entendí bien y si es así, entiendo que tienen que demostrar como un linaje ancestral. ¿Cómo se va a demostrar un linaje ancestral, ministra? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, creo que hubo una confusión. Vean, desde hace tal vez 20 años hay una política de asentamientos humanos para las áreas protegidas en Guatemala que está dedicada sobre todo a las comunidades que vivían en las áreas antes de que fueran declaradas áreas protegidas. Y lo que permite esta política es llegar a acuerdos formales entre las comunidades y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas para regular la manera en cómo ellos van a utilizar el área y evitar que se sigan expandiendo. Realmente no tiene que ver con el tema de si son indígenas o no indígenas, es una política independiente de eso, es una política que se abandonó por muchos gobiernos y ahorita se está activando porque al regularizarse estas comunidades frente al Estado, les permite pues acceder a servicios y a otros programas. Señora ministra, mil disculpas, señor presidente. Hay una breve repregunta de la periodista Sofía Araujo. Perdón, ministra, no sé si esto fue lo que ocurrió con Perenco, porque por ejemplo, Perenco ya no está en el lugar, hay personas que vivieron ahí. ¿Es esto lo que, digamos, se pretendería, que las personas retomen los lugares que empresas les retiraron? Y si es así, ministra, otros gobiernos en anteriores años, digamos, se tiene la experiencia de que esto es permisivo ante la construcción de, digamos, para lo que son pistas de aterrizaje clandestinos, paso ilegal de tráfico de drogas, al no estar, digamos, regulado por empresas, sino por personas que pues, invaden en ocasiones, ¿verdad? Usted me corrige, si no, no sé qué plan tienen sobre esto. Bueno, creo que pocos saben que el polígono que estaba bajo contrato de explotación petrolera tenía un área de 10,000 hectáreas, es idéntico al Parque Nacional Laguna La Chua. De esas 10,000 hectáreas recibimos el 62%, o sea, esas hectáreas estaban bajo resguardo de la empresa de explotación petrolera
y recibimos el 62%, 66.200 hectáreas aproximadamente, dañadas por actividad agrícola y por actividad ganadera. O sea, ahí no había control de la empresa sobre su polígono. Y esas áreas, pues, es parte del proceso de transición que hemos empezado para recuperar el control y la legalidad del área. Evidentemente, el este de la reserva tiene una serie de asentamientos humanos, algunos previos, otros más modernos, y estamos en el proceso de evaluar un poco cómo vamos a enfrentar esa situación. Siempre el principio que nos guía es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la legalidad, ¿verdad? Y la generación de oportunidades económicas para la gente. Gracias por la información, señora ministra. Señor presidente. Muchas gracias. Solo para don Dani, el Ministerio de Comunicación ya se comunicó para responder a su duda. Se trata de una convocatoria adicional, separada, de 5,000 plazas para profesores temporales que está siendo finalizada y que será publicada en los próximos días. ¿Okay? Bueno, muchas gracias y muy buena semana. De esta manera damos por concluida la ronda. Agradecemos a los distinguidos amigos de los medios de comunicación por su cobertura a esta importante actividad. Agradecemos la presencia del señor presidente de la República de Guatemala, así como de las distinguidas autoridades que le han acompañado. Señoras y señores, amigos de Guatemala TV, gracias por su sintonía. Continuamos con nuestra programación regular. Les deseamos a ustedes el mejor de los días. Guatemala TV, que nadie se quede atrás.